Bueno, pues esta sintonía nos avisa que está con nosotros el amigo Isidro Cedrés, nuestro Amusnau, Ajul, que ves el añate. Jul, buenas tardes, amigo. Bueno, buenas tardes también, porque son buenas porque está con nosotros nuevamente, pues, don Gustavo Sánchez. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal, ambos Isidros? Buenas tardes. Bueno, pues aquí nosotros encantados de que estés con nosotros y valga la redundancia, toda vez que teníamos una segunda parte pendiente, Isidro, y hoy se está conformando, ¿no? No, bueno, hay más que una segunda parte desde Sí. que salga el libro y tendremos más partes de las que hablar y discernir. Además de que, por ejemplo, está ese extensísimo prólogo que no tiene desperdicio ninguno también de Espinel, y o que se lo sacamos a él o termino leyéndolo yo, que para eso me lo envió. Sí. Ya, pero eso será en otro momento porque hoy le vamos a dedicar el tiempo a Gustavo, que... Sí, que el otro día pues nos quedó, claro, lógicamente eran dos piezas, después tuvimos elementales para el conocimiento de varios aspectos de nuestra tierra y el otro día estuvimos con Espinel Cejas, que también nos dejó con esa sensación de que esto hay que hacerlo más a menudo y sobre todo para conocer su planteamiento muy serio y sobre todo bastante, creo yo, que acorde con lo que vivimos en nuestra tierra, en lo bueno y lamentablemente también en lo malo. Y ahora toca por lo propio con Gustavo Sánchez Romero, que ese es el segundo apellido tuyo, ¿no? Sí, el nombre completo es, como dice, Gustavo Sánchez Romero. Y pues nada, el título ya lo conocen, ¿no? Pirámides Huenches de Canarias. El libro, pues el pasado programa hicimos ahí más o menos una pequeña introducción. Ahora mismo el editor y el impresor ya me han confirmado que esta semana habrá unos 100 ejemplares ya con las tapas puestas, porque ha habido un pequeño retraso, lo tengo que decir claro. El tema va en tapa dura y como ustedes saben, pues eso va cosido y pegado a mano, uno por uno, cada ejemplar, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí un poco la demora. Lo que pasa es que queremos que el libro pues tenga entidad y sea duradero, pues para que mucha gente pueda leerlo y disfrutarlo, ¿no? Si ya en Canarias es difícil escribir, es difícil publicar y que te lo publiquen, mejor dicho, ¿no? Fíjense ustedes lo que confieren una entidad de estas características, pero hombre, el hecho de que te lo quieran hacer tan bien hechito y tan bien para que dure, como dice el otro, habla acerca de la importancia que tiene lo que hay dentro. Eso es lo que yo me imagino que mucha gente se estará pensando ahora, Gustavo. Sí, afortunadamente el editor de Editorial Tinamón, José Javier Soto, pues confió bastante en mí, también pues por parte del comité asesor de la editorial, y la verdad que estoy muy contento porque siguieron el formato que más o menos quería yo, que tenía yo en la mente, que es algo muy ilustrado, Isidro, porque es que vamos a hablar de pirámides y de nada vale que yo te ponga ahí 40 párrafos si tú no lo ves, ¿no? Sí. En fotografías, a color, por cierto, Sí, ¿no? cierto. Entonces, el libro tiene más de 300 fotografías y muchas láminas de conjuntos de fotos, de 6, de 8, de 10. Entonces, eso por un lado, y por otro, en aquel momento, cuando hablé yo con el editor, pues le dije que, oye, pues que una obra como esta, pues lo que estamos comentando, ¿no? Para que tenga entidad y para que tenga duración en el tiempo, pues en una tapa dura, pues además en un formato medio también, pues para que las fotografías se vean bien, y porque hay muchos detalles, ¿no? Hay muchos detalles de que yo entro a analizar, porque principalmente le meto la lupa a gran escala a 9 pirámides del norte de Tenerife, ¿vale? Donde las documento muy a fondo, pues con mediciones, con todas las características que yo considero que puede introducirlas en el mundo de los guanches, pues incluso análisis de cerámica que hemos encontrado, aborigen, ¿vale? Todo el tema de las alineaciones arqueoastronómicas también, que esto es muy significativo porque tienen que pensar que normalmente si una estructura cumple con alineaciones arqueostronómicas, es decir, están orientadas a la sida, a la puesta del sol, hay conexión con los equinoccios, con los solsticios, que sabemos que eran fechas señaladas para el mundo de los guanches, pues bueno, es una característica ya, por decir, premium, ¿no? O Sí. totalmente que la mete dentro de la cronología guanche, porque bueno, nuestros tatarabuelos y los viejillos del campo y tal, sí tenían conocimiento de muchas cosas, pero yo dudo mucho que mi abuelo se haya puesto a montar un mollero, un majano, con orientaciones astronómicas a los solsticios y tal, ¿no? Sí, claro. Aquí ella era más bien despejar el terreno, ¿no? Para ellos cultivar, ¿no?
Sí. Entonces tenemos las alineaciones, tenemos la pátina liquénica, que también he dicho yo, es decir, la cobertura de líquenes que presentan las rocas de las pirámides del norte. Afortunadamente, como sabemos, el norte de Tenerife está expuesto a los alisios que vienen del noreste, y bueno, eso nos puede indicar un poco la edad, ¿no? Sí. De las pirámides, si medimos la velocidad de crecimiento de esos líquenes, que sabemos que es muy corta, ¿no? Sí. Y como lo que comentaba Álvaro al principio, los fragmentos térmicos de manufactura Huanche, que también hemos encontrado. Entonces, bueno, eso es un poco, por decir, la lupa esa que decía yo que ponía sobre esas 9 pirámides de aquí del norte, buscando pistas en este sentido, ¿no? Para poder, pues, defender la hipótesis de que fueron hechas por los guanches, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas que tenemos y que nos están dando vueltas a la cabeza, Isidro, pero mucha gente también estará diciendo, pero las pirámides no eran en Güímar, las pirámides no eran en el sur. Es decir, hay un desconocimiento obviamente muy grande por parte de todos sobre nosotros, ¿no? Claro, bueno, sí, claro. de hecho, este libro creo que se encarga de ello. Yo no tenía la pregunta, pero tampoco tenía el conocimiento y acabo de descubrir algo. Este hombre escribe de pirámides, pero ya hablando de los líquenes, su forma de crecimiento, los alisios y demás, te acabas de definir como biólogo, ¿verdad? Bueno, sí, estudié biología, entonces, claro, el tema de las plantas, de los animales, pues siempre me atrajo mucho, la arqueología también. Entonces pensé, bueno, me documenté, ¿verdad?, que es algo común que se suele hacer en algunos monumentos históricos o incluso prehistóricos, ¿no? El tema este de la medición liquenométrica, que en realidad nadie lo ha aplicado al campo del estudio de la arqueología en Canarias prácticamente. Es un estudio preliminar, Isidro, porque date cuenta que lo ideal es contar con una muestra muy amplia, ¿vale? De mediciones, ¿no? Sí. En torno a 50, 60. Las que tengo para el libro, pues rondan las 10, ¿vale? 10 mediciones de estaciones de líquenes que tengo yo ubicado, y bueno, los he ido fotografiando y midiendo con un calibrador para ver el diámetro radial en cuanto ha ido expandiéndose, pues, durante un año, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa manera se puede calcular la velocidad de crecimiento, y luego, si tú encuentras, por ejemplo, una pirámide o un monumento que tenga una pátina liquénica muy, muy extensa de macrolíquenes que van conectándose unos con otros, formando esas sombrillas que conocemos bien todos, ¿no? De los líquenes del norte. Pues bueno, oye, pues se puede extrapolar, ¿no? Sabiendo qué especie es la que estamos mirando, a qué velocidad crece, en qué momento determinado, ¿no? Así que, bueno, esto, como digo, es preliminar. Nadie lo había hecho, a mí se me ocurrió y lo puse en práctica, un poco de arqueología aplicada con botánica ahí, si se quiere decir. Y bueno, pues los resultados están en el libro, no los vamos a adelantar ahora mismo, Sí. porque yo creo que lo ideal es eso, que la gente lo lea bien y lo entienda bien. A lo mejor aquí en la radio y tal, pues bueno, la gente se lía un poco. Y como digo, el libro está de cosas de este tipo que bueno, pues uno trató de juntar la mayor cantidad de evidencias posibles, ¿no? Para ver de qué van estas estructuras que, como decía al principio, siempre tenemos las de Güímar muy en mente. Obviamente ahí no hay ninguna... Se nos escucha un poquito mal. A ver si es posible que te ubiques en una zona donde tengas más cobertura, porque se nos entrecorta, Gustavo. Sí, vale, voy a buscar aquí yo un poquito a ver si... Pegado a la ventana, como decimos nosotros. Sí. Pero no te arribes mucho al balcón. No. Lo digo porque una vez hubo un problema, bueno, una anécdota, ¿no? Que casi que se cae buscando. Imagínate. Bueno, ahora se oye perfectamente ahora. Vale, pues nada, lo que estaba comentando, ¿no? Que la idea es esa, ¿no? Juntar, pues, diferentes técnicas o diferentes evidencias, pues, para ver un poco de qué van estas estructuras. Y en Güímar ya no hay ninguna duda de que son de manufactura guanche, bueno, por las alineaciones arquiastronómicas, a la doble puesta solar, ese fenómeno lumínico que era muy simbólico para los guanches, ¿no? Aparte de todo lo que se encontró allí, ¿no? Que fueron las excavaciones de los años 90, pues bueno, todo eso también está recopilado en el libro, porque la información es muy fragmentaria, muchos PDF, estudios de los años 90 y tal, que son difíciles de conseguir. Sí. Y luego, bueno, el repaso a las pirámides del norte de Tenerife, que yo creo que son las grandes desconocidas. Cierto. Sí,
Sí, no, por eso lo decía yo anteriormente, el hecho de que cuando uno habla de pirámides, especialmente en Tenerife, ya saben que todo el mundo habla de la Chacona, habla del sur, habla de Sí. Torreyelda incluso y demás y tal, pero no conocen ese otro apartado. Hay una cosa que sí es característica y me gustaría decirlo porque con Isidro Cedrés el otro día lo comentamos, cuando se habla de la cultura prehispánica, se habla de una cultura que siempre se habla técnicamente, tecnológicamente, pues bueno, atrasada con respecto a los europeos que llegaron y demás. Pero es que es curioso, Isidro, que haya una inversión cultural, por lo menos en cuanto al conocimiento de la astronomía y también, por supuesto, de la ubicación de esas pirámides que después fueron olvidadas o por lo menos utilizadas para otra cosa, ¿no? No, olvidadas y derruidas, porque Sí. les han metido la pala mecánica unas cuantas. Yo, Sí. cuando Weimar empezó a tener su protagonismo, uniendo cabos, está en Weimar, pero subes la cumbre, el valle de Weimar, y llegas a Ayosa, y lugar importante, o Ayosa, sí, el lugar importante del paso del sol en el solsticio de verano, y resulta que miras para abajo, tienes el Valle de la Orotava, y aquí en la zona de las cuevas, ahí al lado de la Platanera, al lado del Loro Parque, y resulta que la línea continúa, o sea, cruza de un valle a otro y te está indicando el paso del sol durante todo el año. Lo que pasa es que algunas de ellas Sí. hoy en día pues ya no existen por eso, porque Y eso, aquí construir es lo mejor que se nos da. Y no hubo un estudio en épocas anteriores, es decir, con todo lo que después se escribió acerca de Canarias, que vinieron autores españoles, portugueses, extranjeros, que vinieron a estudiar. De eso, Gustavo, no se escribió prácticamente. Sí, es un tema un poco ignorado, aunque sí es cierto que algunos autores como Bernau, pues como Philip Glass, sí hablan de, digamos, Sí. pirámides en el norte de Tenerife en particular. Uh-huh. Bernau habla de las de Vicó, de las de que estaban a la entrada de Vicó. O sea, que yo creo que son las que estaba comentando Isidro, que se tumbaron en los años 90, la pirámide Sí, de la sí, Mancha, un poquito más arriba aquí donde vivo yo, que vivo aquí en Icó, que era espectacular, tan grande, sino la más grande, tenía unos 40 y pico metros de largo. Tremendo, qué atentado más grande entonces, ¿no? Sí, era esa pirámide de las que yo he medido, no tengo ninguna tan grande como esa, salvo la pirámide número 4 de Weimar, que es la que está según entramos al parque y tal. La más larga. Sí. Gustavo, ¿y Sí, en qué año estamos hablando? ¿Cuándo se destruyó? ¿Cuándo se derruyó? La de Icó, en Sí. 1991, por ahí, cuando hicieron la Encima, Sí. ¿no? Encima, ¿no? Terrible, sí, Sí. esto fue terrible porque, bueno, incluso el alcalde de la época, no me acuerdo quién era ya, no recuerdo, pues él decía que no, que eso no se iba a tocar y tal. Al final debido a sí. las circunstancias. Dime. No, eso, uno piensa, estaba pensando en voz alta, disculpa. Ah, vale, que sí, pues nada, al final, al hacer la circunvalación, que como saben, antes entraba Icó como de manera más directa, ¿no? Ahora como que bordeamos todo el municipio y entramos casi por allá por el Drago, ¿no? Uh-huh. Pues fruto de esa circunvalación, pues esa pirámide, la de la Mancha, fue derruida, que tenía una escalera con orientación al este. Luego me acuerdo que varios investigadores pasaron por allí y había material guanche, pero a punta pala, ¿no? En restos, en obsidianas, en lapas, en todo tipo de conchas, ¿no? Que es lo que hemos documentado un poco nosotros también en el libro, ¿no? La cantidad de material que está alojado en los muros de las pirámides. Uh-huh. Sí, que es como un libro abierto que te narra, te di cuenta más o menos la historia de ese pasado, ¿verdad? No, Claro, y te da fechas, que igual que lo de los líquenes es importantísimo poderlas datar. Sí. Sí. Uh-huh. Claro, te da información, exacto, sobre las cronologías y sobre los estilos, ¿no? De manufactura de la cerámica, que como ustedes saben, pues habían pues, ciertos diseños, ¿no? Que ellos repetían y que eran muy característicos de la cerámica aquí de Tenerife, ¿no? Oye, Gustavo, ¿cuántos municipios? No vamos a decir lugar ni sitio porque no me gusta, porque tú sabes lo que pasa que después. Pero sobre todo, ¿cuántos municipios del norte aproximadamente? Icó de los Vinos, la Orotava también que citaba antes Isidro. ¿Donde había pirámides? Sí, del norte, sí. Sí, pues mira, tienes en Icó la mayor concentración y lo extraño es que están concentradas como en pequeños
núcleos, ¿no? Que también Sí. esto es anómalo, porque si tú estás limpiando el terreno, ¿vale? Para crear bancales o huertas y tal, tú no vas a hacer grandes monumentos unos juntos de los otros, sino tú vas a hacer pequeños monumentos más o menos equidistantes, pues como cuando barres el patio de tu casa, tú no haces una montaña de basura Sí, al fondo del patio, sino vas recogiendo de a poquito, pues para que no se te acumule. vuele todo Sí, ni sí. riegues todo más aún, ¿no? Pues imagínate, no tiene ninguna lógica, ¿vale? La disposición de esos núcleos de pirámides aquí en Nicodemo de los Vinos, por ejemplo. Luego tenemos la del Puerto de la Cruz también, destruida lamentablemente en el barranco de San Felipe, donde está el, el Hotel Turquesa, no sé si saben muy bien Sí, su sí, ubican sí, más o sí. menos. Efectivamente, sí. Sí, ahí también, lo importante es que el libro también tiene una lámina fotográfica con las destruidas, incluyendo Ajá, fotos de esa, de la época. del, Ujú. Sí, 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 de sí. la época que Que bueno, estaban tuve todavía. suerte, perdón. Sí, que estaban todavía, me refiero. Sí, sí, fotos del de principio del siglo XX, finales del XIX, esa en concreto de la de San Felipe, después la de las cuevas, donde estaba pues enfrente de la cueva de Bencomo, allí en la bajada del Boyullo, en el Barranco de la Arena, en el Barranco de la Arena que le llaman aquello risco caído, Sí. pues subiendo, ¿no? Cuando subes para la Brotava y tal. Ahí también había una muy grande, también caída o a día de hoy o destruida, ¿no? Y después la de aquí, la de Icod, la de La Mancha, también está documentada en el libro, con fotos previo al desmonte, ¿no? De la estructura. Luego, en el sur de Tenerife, en Chío, en Guía de Isora también hay pirámides, y básicamente esas son las pirámides de Tenerife, y las de Güímar, obviamente, ¿no? O por lo menos lo que yo he podido patear y lo que yo he podido fotografiar y analizar, ¿no? Y que Ujú. están plasmadas en el libro. Sí. Luego hay también unos capítulos para el resto de islas en el norte de África, donde también hay pirámides escalonadas, por cierto, Ujú. que bueno, que esto no se sabía hasta apenas el año 2016. Es sorprendente, pero un equipo británico que llevaba pues prospectando en el Sáhara Occidental, principalmente al interior del país. Saben que está dividido, ¿no? Por ese muro marroquí, ¿no? Que es una faena que le está haciendo a esta gente, pues una situación muy extraña que hay ahí, ¿no? Y bueno, esta gente británico de la Universidad de Norwich que documentaron las primeras bacinas o túmulos escalonados, vamos a decirlo así, que son igualitos a Ujú. las pirámides nuestras aquí de Güímar o de Icó Sí. o de Guía de Isora, ¿no? Que bueno, que ahí hay un cierto paralelismo, que duda cabe en la forma, en la función, tal vez, porque a fin de cuentas esos túmulos escalonados no son tumbas, ¿vale? En el norte de África, casi con seguridad aquí en Canarias tampoco eran tumbas las pirámides, sino más bien altares, observatorios solares o marcadores para ellos pues controlar un poco las estaciones, el sol, lo que estaba diciendo Isidro al principio, esa línea que existe desde Güímar que cruza hacia Icó y se proyecta hacia La Palma, donde también hay pirámides, que justamente describe el movimiento del disco solar, ¿no? De este a oeste, ¿no? Ujú. Bueno, Mm, hay muchas preguntas, como dije anteriormente, y lógicamente esto, como siempre decimos Isidro, es para tratar con mucha más extensión, pero a mí mm, me viene a la memoria, pues eso que un día, cuando yo empecé a tener conocimiento del tema de las pirámides y la relación con Canarias, un día cogí sí. un atlas y desde Egipto atravesando todo el norte de África, llegando a Canarias y de Canarias a Sudamérica, de Sudamérica o Centroamérica y demás, y después tirando digo, da la impresión que es una cosa como una línea que está hecha, pero bueno, trazada de tal manera que no veas. Eso por un lado, y por otro, la expresión majano, me quedé con la boca abierta, que no sé si ustedes lo saben. Majano, Ujú. sabe que es esa acumulación de piedras, claro, que dice que sí, en muchos sitios los túmulos y tal, y después te encuentras en Asia esa cultura que también tiene a Mahan, ¿no? Y que es una palabra que es como una palabra, ¿cómo decirlo ya a ustedes? Que podrías ubicarla en Egipto, podrías ubicarla en cualquier parte, en Sudamérica, Mahan. Y es tremendo, es como una palabra mundial de Ya. todo el planeta, ¿no? Sí, el libro también, en el libro hago un pequeño análisis lingüístico de todo lo que estás comentando, ¿no? Majano
Es más, un amigo mío, investigador, Armindo de la Guardia, de aquí de Ico de los Vinos, él encontró en el archivo de la Laguna, en datas y todo esto, esa palabra Maxano con X, ¿no? Lo escribía antiguamente, pues haciendo referencia a fincas con majanos, ¿no? Que bueno, que tiene esa acepción de, bueno, de algo alto, pues prominente, ¿no? Sí, sí. Un poco el significado, ¿no? El tema asiático, pues yo no conocía esa conexión. Sí. Realmente Tendré que buscarla. Es un artículo que leí hace mucho tiempo. Mientras estoy hablando con ustedes, estoy buscándola en el Facebook, en el Google, a ver si le consigo algo del libro ese que leí, pero estoy seguro que lo encontraré para decírselo. Pero si no la palabra exactamente, majano como tal, pero maján, la cultura maján, no sé si es que con H, que sabes que en el mundo, sobre todo también anglosajón y demás, pues viene, aquí está, bueno, mira, escuche, Mahaniam, 2 campamentos, ejércitos, campos, lugar en la Transjordania al que Jacob dio ese nombre cuando 2 grupos de ángeles se le aparecieron, una zona altozano. Estamos hablando de algo que, como digo, estiva, pero a mí me llama la atención de que encontrara palabras, ¿entienden lo que les digo? Palabras comunes en África, en Asia, en Canarias y bueno, en Europa no sé si a lo mejor me he puesto, pero en el libro ese me llamó la atención esa cultura. Tendré que buscarlo para pasártelo. Hombre, yo voy a dar un dato aquí ahora que me lo pasó a su vez José Espinel, compañero José Espinel, que es muy importante en este sentido, pues yo también lo desconocía, ¿no? Él me comentó que en el África, incluso bereber y islámica, la palabra que usan, que luego lo comprobé online y con diccionarios y tal, la palabra que usan para denominar una pirámide, la pirámide es una palabra griega, ¿vale? No tiene nada que ver con el norte de África, ¿no? La acepción que se usa allí es mer, M-R-R. Ustedes saben que ellos no usan muchas vocales y tal, ¿no? Entonces, mer, pues ¿a qué se parece? Morra. Sí. A morra, ¿no? Morra, sí, señor. Sí. Morra, o sea, la castellanización o la españolización de ese término, con las vocales, que son pues muy de nuestra lengua, sería morra. Morra o morro también, puesto que morrojable, entre otros lugares geográficos del archipiélago. Yo creo que parte de ahí sí. Totalmente. O sea, ahí sí, y así ustedes pueden ver que hay una conexión, tal vez más que con la majano, como estabas comentando con este tema asiático, Isidro, pero bueno, no sé, tampoco es que tengo yo todos los detalles. De todos modos, majano sí aparece como digo, en las datas del repartimiento de las islas, que también sale reflejado en el libro, y es una palabra guanche, tal cual, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo del mantenimiento también del término morra, morro, ¿no? Sí. Las morras de Chacona, ¿no? En realidad, más que pirámides, mucha gente las conoce por las morras de Nímar, ¿no? Sí, sí. Que viene de esa palabra, pues de origen bereber, luego árabe, ¿no? Me faltaba una pieza de toque y yo decía, a mí me falta algo que yo había leído y no lo encontré. Y claro, ahora lo acabo de ver ahora. La cultura majana en Oceanía, en Australia, también, que es por eso digo yo que es una palabra, no sé cómo decirlo en filología, cómo se dice. Es decir, cuando es una palabra que es, igual que las pandemias, pues de todo global, en todo el planeta, es una palabra que se puede interpretar de diferentes maneras, pero siempre tiene como ese sentido de algo alto, algo, bueno, el sol Majek, algo alto, algo que está en la parte superior de... Y es tremendo porque estamos hablando de culturas que son australianas, asiáticas. Bueno, es tremendo. Por eso digo yo que es una palabra a estudiar mucho. Ahí tienes un campo, Gustavo, buenísimo. Sí, hombre, hay que ir con cuidado porque el tema de ese contacto global, ¿no? Sí, eso... ¿Perdón? Sino que tienes razón, que es una cosa que es cuestión de análisis, de estudio, no de llevarse por los... A Torres Gellerda lo acusaron mucho de hiperdifusionista, de que, pues eso, ¿no? Esa cultura de constructores de pirámides, cuidado, que hay gente que sí acepta, ¿no? Incluso arqueólogos, ¿no? Otros dicen que no, que
que la forma piramidal se origina en diferentes puntos del planeta porque, bueno, es una construcción muy fácil de hacer, entonces no hay ninguna conexión cultural entre, por ejemplo, las culturas o las pirámides de Camboya y las de Palenque en México o en Belice, que por cierto, morfológicamente, estructuralmente son calcadas, ¿no? Y están unas en la punta del planeta y las otras en el otro lado, ¿no? Bueno, eso ya es, digamos, otro tema, ¿no? Este tema del difusionismo, de cómo esas ideas pudieron haber fluido desde este a oeste, pasando por el Nilo, pasando por Canarias, luego saltando a México, a Centroamérica y todo este tema, a Perú, donde también hay pirámides. Pues bueno, eso ya, te digo, a mí se me escapa un poco porque es bastante complejo este asunto, ¿no? Y ya ha habido publicaciones en ese sentido. Pero sí, a mí me parece interesante, ¿no? Por lo menos algo en el libro menciono, ¿no? Bueno, muy bien. Son 26 minutos que llevamos ya, nos quedan 4 minutitos. Yo quiero, en cierta manera, preguntarte cuándo entonces crees tú ya que estará disponible, cuándo se podrá pues tener ya el libro. Sí, pues, como digo, esta semana ya vamos a tener acopio de ejemplares. Yo creo que para el próximo empieza la distribución y las presentaciones. La idea es, como decía en el programa anterior, pues tratar de cubrir más o menos todas las Islas Canarias o todas las que pueda para hacer presentaciones y llevar ejemplares allí a la venta, y luego ya pues las principales librerías de Tenerife y de Canarias tendrán ejemplares y la venta online, ¿no? Que bueno, que ya saben que hoy día también con todo lo de la pandemia pues tira mucho. Y pues yo te iré avisando, Isidro, ¿vale? Para tener más certeza, pero yo estimo que a partir de la próxima semana o en lo que es el mes de mayo, ¿no? Muy bien, Isidro, pues fíjense ustedes, ya nos mandabas tú también ese cartel anunciador, inminente publicación y presentación de ese libro Pirámides Guanches de Canarias, ¿eh? Que la gente no tenga ninguna duda, ¿vale? Que esto no hay, digamos, ningún fallo, o sea, los libros están, como digo, ya imprimiéndose. Y bueno, nos hemos retrasado porque la tapa dura es lo que tiene, pero como queríamos que la cosa quedase bien y en eso estamos, ¿no? Muy bien, Isidro, ¿qué nos dices tú, por último? Pues que esta madeja tiene hilo para rato, no vamos a dejarlo aquí. De hecho, yo te cito para que, porque vamos, meterlo así en un programa como ahora se nos lleva casi todo el tiempo. El prólogo no tiene desperdicio y es intenso, bastante extenso, y de hecho ya parte de ello ha sido tocado, por ejemplo, cuando hablamos con Espinel sobre su publicación del libro de Juegos Guanches y demás, pero sí hay algo que me gustaría leer con respecto a la opinión de los señores expertos, los que tienen, digamos, la batuta en la mano de qué es lo que está bien y lo que está mal, los que se poltronan en sus asientos, los involucionistas o los negacionistas, y cómo Espinel pues sacó todo el valor que tiene dentro, y es mucho, para publicar, para escribir este prólogo simplemente y con la muy buena intención de respaldar el excelente trabajo que Gustavo está haciendo, porque sabe que se va a encontrar pues con las mismas piedras que se viene encontrando un montón de gente. Pero cuando digo un montón de gente, te hablo desde Emiliano Bettencourt a su abuelo, a Thor Heyerdahl, al profesor Pereira aquí del puerto, en fin, gente a la que simplemente por no sabemos exactamente el motivo, pues dejan de lado para poder seguir eso en su extraña situación de echarle tierra a todo lo que es canario, por ponerlo de una forma sencilla y plana. Bueno, pues nosotros aquí, como buenos insurrectos, ni caso. Nosotros seguimos con nuestra cultura canaria. 30 años vamos a cumplir el día 19 y en cuerpo y alma nos hemos entregado gracias a personas como Isidro Cedrés, que están ahí como amuznados en nuestra tierra apoyando decididamente. Algún día lo reconocerán, Isidro, te lo reconocerán, a ti y a toda la gente que ha colaborado con el medio, y sobre todo el mayor reconocimiento es que la gente lo haya tenido, ¿verdad? Y lo haya conocido.
A punto de cumplir mis 70 años y efectivamente con 40 y poco fue cuando ingresé en ese programa de radio contigo, que he llegado a la conclusión de que a quien único tengo que rendirle cuentas a mi propia conciencia. Bueno, pues ahí queda. Me siento muy a gusto. Bueno, mira, te tengo que decir una cosa antes de despedirlo a los dos. Esta semana tiene que ser partida doble, Isidro. Te tengo que tener otro día porque hay un montón de temas pendientes, así que a ver si te hacemos un huequito el jueves, si quieres y puedes, ¿eh? Y estaría bien que le dedicáramos el jueves al prólogo entonces y así rematamos la faena de hoy. Bueno, ya, claro, sí, sin ningún problema, como tú quieras. Le doy un par de repasos porque es extenso para poderlo leer adecuadamente y que quede claro de que el prólogo lo firma don José Manuel Espinel Cejas, ¿no? Bueno, muy bien, pues en el caso de Gustavo, hoy dice que si igual nos pueden relajar un poquito más a dos y bueno, esperemos que esto vaya camino de lo que es en sí ya la apertura total para poderte tener aquí o hacer algún especial, como decimos, en donde podamos tener una mesa mucho más extensa, redonda, hablando con Espinel contigo y obviamente de ese trabajo y conocer in situ y una hora y media de programa. Sí, lo que haga falta. Varias sesiones. Yo te lo agradezco, yo creo que lo ideal es cuando ya todos tengamos el libro, bueno, yo lo tengo hace tiempo, pero cuando ustedes lo tengan, lo hayan leído, lo hayan repasado, tal y cual, pues cuando quieran nos sentamos y le damos un repaso en profundidad, lo detallamos y pues a mí me gustaría y con ustedes más aún, ¿no? Sí, sería interesante. Pues por supuesto que sí. Oiga, muchísimas gracias, lo siento, pero no dispongo ya de más tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo. Seguiremos en contacto, como te digo, con tu trabajo, con tu saber hacer y de cerca, con conocimiento. Si quieres un día, incluso yendo un poco más allá ya con el libro en mano, pues específicamente sobre un tema específico, como digo, del que tratas en el libro. Y con Isidro el jueves nos volvemos a escuchar en esta misma sintonía. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Venga, a ustedes, un abrazo. Bueno.